Buen día, mi nombre es Arce López, Vanessa Natalia. Yo les voy a explicar sobre el sistema respiratorio, tanto el excretor, el digestivo, el circulatorio de los peces. Bueno, en este caso comenzaremos con lo que es el sistema respiratorio. En los peces el sistema respiratorio es branquial. Las branquias se encuentran en la parte posterior de la cavidad bucofaringea. Esta cavidad está cubierta por una placa que es también llamada opérculo. El sistema respiratorio de los peces consta de lo que es la boca, lo que ya he nombrado anteriormente, lo que son las branquias y el opérculo y la faringe. En este caso, las branquias son dos conjuntos de arcos branquiales, son 4 y en estos arcos branquiales están conformados por 2 hemibranquias, cada una con laminillas tanto primarias y secundarias. La función es el intercambio gaseoso. También tienen lo que son las branquioespinas y las células pilares. Estas células pilares ayudarán a regular lo que es el flujo sanguíneo y va a modificar en cierta parte el diámetro vascular. En la parte derecha nos muestra una imagen donde está un organismo y se puede ver el organismo en donde está el punto B y C, lo que son las branquias, y en el lado izquierdo nos muestra un diagrama de lo que son las branquias. Esta está conformada por los arcos branquiales, los filamentos branquiales, la arteria, la branquioespinas, y ahí está todo señalado. Como podemos ver, el arco branquial es la parte que está en amarillo y es donde la arteria es donde comienza, y los filamentos branquiales son como las divisiones o la segmentación que trae lo que son las branquias. Bueno, en la siguiente diapositiva podemos observar un diagrama donde nos muestra cómo es el proceso de su sistema respiratorio. Podemos observar en la parte de arriba cómo está situada la cavidad bucal, lo que son las agallas, los arctos y septos, cómo va a estar el cierre de la cavidad bucal y cómo en este caso entra el agua para así filtrar el agua para obtener el oxígeno. Tenemos lo que es la parte de abajo, donde muestra cómo pasa el agua en los arcos branquiales, el opérculo y cómo vuelve a salir. En este caso son las branquias internas, y tenemos lo que es las hileras de filamentos branquiales, cómo pasa el agua. Tenemos lo que es también la circulación de la sangre y el agua en un filamento. Estos aquí nos muestran lo que son los vasos sanguíneos, el filamento branquial y la lámina branquial, donde circula el agua y cómo ésta puede ser oxigenada. Bueno, el sistema circulatorio de los peces es muy simple. En este caso consta lo que es el corazón, que es el órgano principal. Este va a bombear la sangre a las branquias para ser oxigenada y posteriormente va a ser llevada a todas las partes atómicas del cuerpo, del organismo, y esta va a regresar al corazón ya de provista de oxígeno. Los órganos principales, pues es el corazón, tenemos lo que son las arterias, los capilares, los ganglios linfáticos. Su volumen sanguíneo va a presentar entre unos 1.5 a 3% del peso corporal. Esto es un poco más bajo que el de los mamíferos. El de los mamíferos va a ser el 6%, un poco más alto. En los peces de agua dulce vamos a tener lo que son en el corazón 4 cámaras. Va a ser como se muestra en la imagen de la parte izquierda. Nos muestra que va a haber 4 cámaras para su corazón, que son lo que es el seno venoso, el atrio o aurícula, el ventrículo y el cono o bulbo arterial. Estas, cada una son paredes con músculos, tanto elásticas o con paredes con músculos cardíacos. Se muestra en la imagen la parte de hasta abajo.
dónde se sitúa cada uno de ellos. En la parte derecha nos muestra lo que ya les había comentado. Su circulación es muy simple. Está lo que son las venas, el corazón, la aorta ventral, las branquias y por final la aorta dorsal. Siguiendo con lo del sistema digestivo, en esta diapositiva tenemos los que son las glándulas anexas, que entra lo que es el hígado, el páncreas, tenemos lo que son los riñones. En este caso, el hígado es muy desarrollado en los peces y este actúa como un depósito de glucógeno. ¿A qué se refiere? Esto va a almacenar lo que es grasas, va a asimilar los nutrientes, va a producir un poco de bilis y tiene un papel muy importante en la síntesis de las proteínas. En este caso ahí se muestra una imagen tanto del hígado y una imagen donde se muestra cada uno de donde están los esófago, el intestino, el hígado, donde va el ano, lo que es la boca, el esófago y la lengua. En este caso el páncreas se encuentra como infiltraciones a lo largo del intestino e hígado. En este caso su función es endocrina. Este caso, ¿a qué se refiere esto? Es que va a producir y secretar lo que es la insulina. La función escrotina va a hacer que secrete enzimas proteolíticas y esta va a convertir el intestino para hidrolizar las proteínas del bolo alimenticio. Lo que hacen los riñones son estructuras alargadas y estas están fusionadas entre sí y cada mitad tiene su uretre. En este caso tenemos lo que son la porción anterior y posterior. La anterior va a predominar mucho el tejido hematopoyético y en la posterior va a ser lo que es el tejido excretor, va a predominar. En este ejemplo podemos observar que en los peces de agua dulce presentan gran cantidad de nefronas y glomérulos muy vascularizados y conductos dictales bien definidos, y esto va a ayudar a producir la dilución de la orina. Este es un poco de lo que es el aparato, el sistema excretor, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva con un video que nos va a mostrar lo que es, nos va a retroalimentar de todos los que les he explicado y va a explicar un poco del sistema excretor para que nos quede un poco más claro y espero que sea de más ayuda. El sistema excretor de los peces está compuesto por el riñón y una colección de ductos que juegan un papel importante en la osmorregulación y la excreción, complementando así a las branquias en lo que se refiere a estas funciones, pues curiosamente los peces también pueden orinar por las branquias, ya que por allí es por donde expulsan el agua. El riñón se encuentra dividido en una región posterior y una anterior. Una unidad funcional de excreción es conocida como nefrona, siendo que cada estructura de esta se divide en corpúsculo y túbulo renal. A través de todos los organismos, la función de los riñones es de asegurar que la osmorregulación permanezca constante. Esto quiere decir que se requiere que los balances de sal y agua dentro de los organismos estén a los niveles que el individuo necesita para sobrevivir. En los peces los riñones están diseñados para participar de la interacción que tienen los fluidos internos con los externos. Es por esto que los órganos no funcionan igual en ambos tipos de peces, tanto en los de agua salada como en los de agua dulce. En peces de agua dulce los riñones son los responsables de prevenir el exceso de la pérdida de solutos, dado que estos contienen más sales dentro de su cuerpo que en el agua que los rodea. Por tanto, los riñones incrementan el flujo de agua que sale del sistema y a la vez reabsorben las sales que pasan, manteniendo así un balance. Los peces de agua salada se encuentran en una situación tal que el agua que los rodea se encuentra más cargada de sales y otros solutos que su propio sistema.
Esto implica que el agua dentro del pez se difunde hacia los alrededores mediante ósmosis. Los individuos deben contrarrestar este efecto a través de la ingesta de agua y de la función de sus riñones. La toma de agua trae como beneficios el reemplazo del agua perdida, pero puede llevar a una acumulación nociva de sales. Estas sales son removidas por los riñones, los cuales previenen la pérdida de agua excretando una orina muy concentrada. Bueno, vamos a seguir con mamíferos. Los mamíferos los podemos caracterizar por ser animales homotermos. ¿Qué quiere decir? Que ellos pueden autorregular su temperatura de su cuerpo manteniéndola constante de forma independientemente a la temperatura que pues el entorno le pueda dar. Les explicaré su sistema circulatorio. Bueno, su sistema circulatorio consta del corazón. Se divide en 4 cavidades, lo que es 2 aurículas que reciben lo que es la sangre y los ventrículos que la expulsan. Generalmente la sangre oxigenada procedente de los pulmones va a llegar a lo que es la aurícula izquierda y esta va a distribuir a todo el organismo desde el ventrículo del mismo lado. En este caso, tanto el corazón como los pulmones son relativamente grandes en los mamíferos y van a ocupar la mayor parte de su cavidad torácica. Su sangre que retorna del organismo carente de oxígeno hace a la aurícula derecha, siendo impulsada desde el ventrículo correspondiente hasta los pulmones, donde pues será oxigenada y retornará nuevamente al corazón. Para estos animales disponen de los circuitos independientes para la circulación de la sangre, lo que es el pulmonar y el sistémico. En el lado derecho tenemos una imagen donde nos muestra un cuadro comparativo del sistema circulatorio de los vertebrados. En este caso entra lo que son los peces, los anfibios, y los más similares son los reptiles y aves que podemos ver en las anteriores diapositivas. Había explicado que los peces tienen 2 cavidades en el tipo de corazón. Va a depender porque en los peces de agua dulce son 4, pero en este caso son 2 cavidades. Tiene lo que es una aurícula y un ventrículo, y su glóbulo rojo es nucleado. En anfibios son 3 cavidades, 2 aurículas y un ventrículo, y su glóbulo es nucleado por igual. Y los que son similares a los mamíferos son los reptiles y aves, que tienen igual 4 cavidades en el tipo de corazón, 2 aurículas y 2 ventrículos. En el único que tienen diferencias en el glóbulo rojo, que es en los reptiles son nucleados y en los mamíferos son enucleado. Bueno, ahora seguiremos con lo que es el sistema respiratorio de los mamíferos. Pues es el intercambio gaseoso, lo que es en los animales. Tenemos lo que es una imagen donde nos muestra que los peces es braquial, los que yo ya les había comentado. En los insectos son traqueal, y lo que es anfibios, reptiles y aves. Y lo que estamos hablando en nuestro tema de mamíferos es pulmonar, su sistema respiratorio. Su sistema respiratorio, ¿qué va a hacer? Va a ser el intercambio de los gases entre el medio tanto externo y cada célula individual. Va a haber respiración externa, respiración interna, como su nombre lo dice. Va a ser el intercambio de gases entre la sangre y el medio externo. Y para la interna va a ser el intercambio gaseoso entre lo que es la sangre y los tejidos o células del cuerpo. Bueno, en esta siguiente diapositiva tenemos lo que es el sistema digestivo, y voy a poner como referencia a los cetáceos odontocetos, que en este caso, a pesar de que no tienen dientes, no mastican lo que es su comida y directamente la tragan. El esófago es
tendido, y el estómago presenta lo que es generalmente 3 cámaras, pero aunque en varias especies no es lo mismo. Funcionalmente estos comportamientos corresponden a las distintas regiones del estómago simple de la mayoría de los mamíferos. Podemos ver que el intestino de los cetáceos es relativamente largo y no existe diferencia funcional entre lo que es el intestino delgado y el grueso. En el caso de los odontocetos, que es nuestro ejemplo, mientras que es misticetos, es muy clara la diferencia en lo que es entre el intestino grueso y el delgado. En lo que es la parte inicial del mismo, lo que es el duodeno se expande en un saco que ocasionalmente puede confundirse con 4 estómagos. En este caso nos muestra en esta imagen que nos dice lo que es el estómago pilórico, el estómago de conexión. Podemos ver que el estómago pilórico es el que está en color gris. El estómago de conexión pues es lo que junta a los dos, lo que es el estómago pilórico y el estómago principal, que es el que está en color negro. El estómago principal es el que va a hacer todo el funcionamiento, es el de en medio que está en color carnecita, y el estómago cardíaco que es en el color café. Tenemos lo que es el rúcual común, el del femular y los sífidos, como es su sistema digestivo. En las vértebras cervicales usualmente son aplanadas, y en algunas especies podrían aparecer lo que es fusionadas entre ellas, por lo que la movilidad del cuello estaría muy restringida, y generalmente aparece en un número de 7. Lo que es el número de vértebras torácicas, lumbares y cardíacas va a variar según la especie. En esta siguiente diapositiva vamos a ver el sistema digestivo. Vamos a ver un video donde nos muestra detalladamente cómo es el sistema digestivo de los mamíferos, que es muy similar a los humanos. Para dar un poquito de retroalimentación, tiene lo que son las cavidades bucales, que es la parte anterior de las vías digestivas y respiratorias. También su aparato digestivo va a variar por su nutrición. Tiene lo que son los labios, que en este caso son repliegues cutáneos, salvo por la presencia de pico, como las tortugas, aves o monotermas. Están muy desarrollados y vascularizados en mamíferos, y forman lo que es la trompa en tapires y elefantes. Tenemos lo que es el paladar, las coanas de tetrápodos, el orificio pomeronasal, órgano de Jackson. Esto que es un anexo al órgano olfativo en anfibios, que eso lo vamos a ver más adelante. Están aislados en saurios y ofidios. Esto se abre por delante de las coanas, en este caso son canales palatino. Cuando se observa en mamíferos, se abre mediante el canal nasopalatino. Tenemos lo que son barbas, que aparecen en lo que es en las ballenas. El epitelio del paladar contiene surcos transversales que ayudan a la manipulación del alimento con la lengua. En este caso, en las ballenas se alargan en láminas queratinizadas, que son las barbas. Tenemos lo que son lo que es la lengua. En peces me voy a ir un poquito más atrás de lo que estamos explicando. La lengua en los peces es rudimentaria y no musculosa. En tetrápodos presentan musculatura lingual, y a veces el aparato es hioideo, que en este caso es un esqueleto lingual. Se utiliza para la presión y el manejo de los alimentos. También es sensorial, es táctil, es gustativa y olfativa. Y esta se va a emplear para la fonación. En insectívoros y otros animales,
es protráctil. Tenemos lo que son dientes, que son órganos duros, fuertemente mineralizados e impulsados mediante lo que es una raíz, la corona en la parte libre, con tipos de tejidos esqueléticos. En este video nos van a enseñar un poco de todas las partes y su funcionamiento y cómo se van a dividir, si son en carnívoros, herbívoros, entre otros, para que quede un poquito más claro. Hola chicos, bienvenidos a Discool en Español. Yo soy vuestra profesora Mayra Moreno y hoy vamos a hablar acerca de la nutrición y el sistema digestivo en los mamíferos. La nutrición en los mamíferos va a depender básicamente de la especie en cuestión. Por ejemplo, vamos a hablar de los mamíferos carnívoros. ¿Qué quiere decir ello? Que son los mamíferos donde su dieta, sus alimentos, su nutrición va a ser exclusivamente carnívora, es decir, se van a alimentar de carne, ¿ok? Es exclusiva de carne, ya sea por depredación o por carroña. Por ejemplo, uno de los grandes representantes de este grupo son los leones, ¿ok? Tenemos también el otro grupo de los herbívoros, que se alimentan de hierbas y está representado por el grupo de los rumiantes, como las vacas, por ejemplo. Tenemos el otro grupo, que son los omnívoros, que se van a alimentar ya sea de plantas y de carne o de otros animales. Y este grupo podemos mencionar los cerdos, por ejemplo. Y tenemos el grupo de los insectívoros, que son todos aquellos animales donde su dieta exclusivamente es a base de insectos. Tenemos en este caso, por ejemplo, el oso hormiguero y el oso hormiguero. Bueno, entonces, en función de este proceso de nutrición, vamos a encontrar que el sistema digestivo va a ser especializado. Y ese sistema digestivo se va a especializar en función del tipo de nutrición de cada animal. Por ejemplo, el sistema digestivo, lo menciono, el caso de un humano, el sistema digestivo típico está formado ya por la boca, partículas, comenzamos a pasar el alimento, a triturar. Una vez que ese bolo alimenticio está triturado, va a pasar a través del exófago. El exófago es un tubito, digámoslo así, una cavidad, por donde va a transcurrir ese bolo alimenticio y va a comunicar esa boca con el estómago, ¿ok? Ese es el exófago y es el que va a permitir el paso del bolo alimenticio hacia el estómago. Bueno, una vez que ese bolo alimenticio llega al estómago, que está aquí, se dice que se lleva a cabo o se inicia la digestión. La digestión proteolítica, la digestión de proteínas por el pH ácido de ese estómago. En el estómago el pH es bastante ácido y una vez que entra la comida o el bolo alimenticio va a comenzarse a llevar a cabo la degradación de proteínas, porque hay enzimas que degradan específicamente las proteínas en el estómago. Por ejemplo, la pexina, ¿ok? Una vez que comienza la degradación de las proteínas, se inicia o se activa también la liberación de la bilis, que va a ser como un emulsionante, como un detergente para los ácidos grasos, y también se activa la liberación del jugo pancreático, donde existen muchas enzimas, quiere decir proteínas que tienen la capacidad de digerir los alimentos. Una vez que eso ocurre, ese bolo alimenticio que ya comenzó a ser degradado en el estómago pasa a través del intestino delgado. El intestino delgado va a estar constituido por tres partes principales, como es el duodeno, el yeyuno y el ilion. Y es aquí, en este intestino delgado, donde se va a llevar a cabo básicamente la absorción de la mayoría o de la mayor parte o la mayor cantidad de nutrientes. Es allí en ese intestino delgado donde se va a llevar a cabo la absorción de la mayoría de nutrientes y todo el proceso de digestión.
Una vez que estamos que el bolo alimenticio ya se encuentra degradado en el intestino delgado, nos encontramos con el intestino grueso. ¿Okay? El intestino grueso va a estar formado por, evidentemente, el colon, donde podemos mencionar varias partes del colon, que es el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente. Se llama así justamente por la forma. Ascendente sube, transverso atraviesa y descendente desciende. ¿Ok? Y básicamente la función de este intestino grueso va a ser de concentrar y almacenar los desechos. Una vez que esos desechos están almacenados y concentrados sólidos, que es lo que conocemos como la materia fecal, esa materia fecal va a ser expulsada, ¿verdad?, por el ano. Pero antes del ano vamos a encontrar el recto, que es donde se va a almacenar esa materia fecal, y una vez que ya está acumulado, donde hay bastante cúmulo de materia fecal, va a ser expulsada directamente por el ano. Esta parte del ciego es importante, que es donde comienza el intestino grueso, porque en el ciego hay ciertas enzimas que se liberan y que básicamente van a ser enzimas que tienen la potencialidad de digerir sustancias que por lo general no digerimos fácilmente, como por ejemplo el caso de la celulosa. Entonces esa es una de las ventajas del ciego, que se encuentra en la primera parte del intestino grueso. Yo les he dicho que ese intestino grueso va a tener modificaciones o va a presentar modificaciones en función del proceso de alimentación o de la manera de alimentarse cada animal. En el caso, por ejemplo, de los rumiantes, nos encontramos con un sistema digestivo un poco distinto. El rumiante lo que hace es justamente, él tiene un exófago igual que va a permitir la entrada del bolo alimenticio hacia el estómago. Pero en el caso de los rumiantes, ustedes pueden ver aquí, ese bolo alimenticio va a entrar, aquí esta rayita, va a entrar, ¿ok? Pero él va a regurgitar, o sea, ese bolo alimenticio va a salir nuevamente, como lo indica esta flecha, y va a entrar nuevamente para hacer todo el proceso de digestión. Eso es por ello que se le denominan rumiantes. Ese es el grupo del caso de las vacas, que son rumiantes, o sea, regurgitan, se la viven masticando para hacer su proceso de digestión. En el caso de los rumiantes encontramos, ¿verdad?, el rumen, este es el rumen, que es un estómago bastante grande y va a estar separado por saquitos, ¿verdad? Una vez que ese bolo alimenticio va a entrar a la redecilla, que es un saco, se encuentra aquí. En esa redecilla el alimento se va a movilizar, el alimento que va a comenzar a ser digerido se va a movilizar, ¿verdad?, y va a pasar al omaso. En el omaso se va a filtrar la mayoría de la ingesta y va a producir absorción de agua, sodio, fósforo, toda la mayoría de los iones. Y una vez que ocurre ese proceso de filtración, va a pasar, viene acá y entra al ovomaso o al cuajar, que se le llama, donde se lleva a cabo la digestión de proteínas. Aquí en esta parte se va a llevar a cabo la digestión de proteínas debido a la secreción de ácidos y enzimas digestivas. Y una vez que esto ocurre, pasa al rumen. Al rumen ya llegó, pasa al intestino delgado. Entonces nos encontramos que en el caso de las vacas, ellas producen su bolo alimenticio, va al exófago, ese bolo alimenticio llega al rumen, una vez que llega al rumen es regurgitado, o sea, vuelve a subir por el exófago, vuelven a masticar y ahí sí pasa todo el proceso. Viene a la redecilla, va al ovaso, después va al ovomaso y luego pasa por el intestino delgado para, de esta manera, digerir los alimentos y captar todos los nutrientes de estos alimentos. Entonces, amigos, como ustedes pueden ver, el sistema digestivo es adaptado en función de la nutrición. Quiere decir, es adaptable. Hay modificaciones, depende de lo que tú comas. Bueno, para terminar con los mamíferos tenemos lo que es el sistema excretor. El sistema excretor es separado del genital. Para los mamíferos no van a poseer lo que es una cloaca, como sucede con las aves, porque
su sistema excretor está alejado del aparato genital. También cada uno de los mamíferos posee lo que es una membrana a la que se le conoce por el nombre de diafragma. Este separa el aparato respiratorio del digestivo y podemos observar una imagen donde nos muestra la estructura del sistema excretor en los mamíferos. Nos proporciona una información que dice que tiene 2 riñones, de los que en donde va a salir los uretres y van a desembocar lo que es la vejiga urinaria. Esta va a ser, siendo así, el producto del nitrogenado que se excreta disuelto en agua, que es lo que es la orina, y la orina no se pone en contacto con las heces, es decir, no existe lo que es la cloaca, entonces van a salir directamente al exterior a través de una uretra. Vamos a poner también un ejemplo en las funciones del sistema excretor en los mamíferos. Voy a poner un ejemplo, a lo mejor no es tanto indicado, pero el agua, lo que proviene de la bebida y la comida, algunos mamíferos, por ejemplo, como los koalas, son capaces de cubrir lo que son sus necesidades hídricas gracias exclusivamente a lo que es su dieta. Tenemos lo que son los riñones, que va a producir lo que es la orina, producción de orina concentrada con la urea y los excesos de sales y bicarbonato. Tenemos lo que son los uretres, que conducen la orina hacia la vejiga. La vejiga es la que almacena la orina y la uretra es la que va a conducir lo que es la orina hacia el exterior. En los mamíferos, sus órganos más importantes en la excreción son los riñones. Estos se encargan de lo que es filtrar la sangre, extrayendo los desechos procedentes de las células, a los que se disuelven en gran cantidad de líquido, formando lo que es la orina, producida por lo que ya les comenté, por los riñones. La orina es producida por los riñones y es conducida por órganos tabulares, los uretres, hasta lo que es la vejiga para su almacenamiento. Y mediante esto la uretra va a hacer que la orina sea eliminada al exterior. Si en este caso, si es macho, el orificio se le llama urogenital, y si es hembra es orificio urinario. Tenemos lo que es la orina hipertónica, que es un ejemplo que es cuando la sangre está muy concentrada. Esto va a hacer que se active la secreción de la hormona antidiurética o ADH. Esta hormona viaja por la sangre y al llegar a las células de los túbulos, en este caso colectores, va a proveer la reabsorción del agua. Va a hacer que se obtenga una orina hipertónica, va a ser producto orina más concentrada. Bueno, para un dato extra, cuando hay una pérdida de agua, la pérdida de agua es muy importante, es un problema importante para la mayoría de los mamíferos. El grado con el que la orina puede ser concentrada y el agua preservada depende de lo que es el número de nefronas presentes y de longitud del asa del DL. La orina más concentrada puede encontrarse en animales adaptados a condiciones desérticas, por ejemplo el camello, o animales que usualmente se encuentran en el desierto. Y para lo que son los riñones de los mamíferos, van a contener más de 1 millón de nefronas, que son elementos filtradores selectivos que van a regular lo que es la composición de la sangre y van a secretar los desechos. En este caso, en la nefrona, la orina inicial se forma por filtración en los glomérulos y la cápsula de Bowman. Esta filtración se va a modificar posteriormente mediante la secreción y la reabsorción de los que es iones y agua. Estos procesos van a crear una
ambiente salino en el fluido que va a rodear lo que es la nefrona, lo que va a permitir que el agua sea retirada de la orina hacia el conducto colector. Y esto sería todo para los... Bueno, mi nombre es Alison Denista Antonio y hoy les voy a explicar sobre los baticráceos. Bueno, un batracio es un animal vertebrado, mejor conocido como un anfibio, que al momento de su nacimiento se considera como acuático, o sea, como un individuo acuático, y es capaz de realizar su respiración a través de sus branquias. Sin embargo, luego se convierte por medio de la metamorfosis en un organismo terrestre o semiacuático para pasar a realizar su respiración por medio de los pulmones. Bueno, batracios, el sistema respiratorio. Los anfibios tienen una respiración principalmente pulmonar y cutánea. Sin embargo, cuentan con otros mecanismos respiratorios según su especie y su etapa de vida. Se pueden apreciar 4 formas distintas de respirar, por el sistema branquial, cutáneo, bucofaringe y pulmonar. La primera forma es la branquial, que se debe a través de las branquias, debido a un mecanismo de bomba bucal, ya que el agua entra por la boca y de ahí pasa por las branquias y sale por último por un orificio llamado espiráculo. De ahí tenemos la cutánea, que está en la piel de los anfibios, permite un intercambio gaseoso gracias a su permeabilidad y vascularización. En diferentes ocasiones funciona como apoyo hacia los pulmones. Sin embargo, en algunas especies solo es su mecanismo de respiración principal, ya que no presentan otra de las 3 que hay. En algunas ranas utilizan la respiración pulmonar cuando viven en ambientes secos para evitar que su piel se deshidrate. Sin embargo, en el caso de las salamandras, estas respiran a través de su piel, ya que carecen de pulmones o de branquias. De ahí tenemos la bucofaringea. Bueno, este tipo de respiración se lleva a cabo mediante una membrana permeable que se encuentra en la boca y en la faringe. Esta deja pasar una pequeña cantidad de oxígeno. Bueno, en este caso, el animal toma el aire y lo mantiene durante un tiempo determinado en su boca, produciendo un intercambio gaseoso. Esto a través de todas las membranas bucofaringeas. Bueno, de ahí sigue la respiración pulmonar. En esta, el aire entra en las fosas nasales y se introduce después en la cavidad bucal, donde se queda almacenada. Después, estas fosas nasales se cierran y la glotis se abre, permitiendo que el paso del aire a los pulmones, para que pueda llegar. Y bueno, este proceso se produce de forma continua a la par de que el aire se desoxigene. Y esta se expulsa mediante las contracciones musculares. Bueno, este es un sistema circulatorio doble. La circulación consiste en 2 circuitos independientes, en uno pulmonar y uno sistemático. Esto solo es posible debido a que existe una división en varios compartimentos del corazón, a nivel medio en varias cámaras. Estas divisiones provocan que una única estructura divida su funcionamiento, lo que provoca que pueda bombear sangre hacia ambos circuitos. Sin embargo, no en todos los anfibios se puede usar este tipo de circulación, ya que en los anfibios sin pulmones o con un funcionamiento muy reducido en sus pulmones, se da otro caso, porque la morfología del corazón es algo distinta. En el corazón de los anfibios sin pulmones, la válvula espiral suele ser muy reducida o ni siquiera está presente. También carecen de una arteria pulmocutánea, que es la encargada de llevar sangre al pulmón reticular. Y bueno, en vez de esto, sus ramas de los vasos que suministran la circulación sistémica llevan sangre a la piel del anfibio, lo que provoca que la sangre oxigenada regrese al corazón para que pueda ser bombeada al resto de sus órganos y tejidos de estos anfibios y así puedan continuar con su
sistema circulatorio. Sistema digestivo de los batracios. Bueno, hay una diferencia de estructuras en las larvas y en un animal adulto, ya que en las larvas su estructura es simple, ya que cuentan con una boca, un esófago, un estómago como instrumento de almacenación y por último un intestino alargado. Sin embargo, en un ejemplar adulto, empezamos con que tienen una boca larga como vía de entrada principal de sus alimentos. Y bueno, sus bocas no tienen dientes, pero a pesar de eso tienen una lengua que está muy desarrollada. Esto es fundamental para iniciar su proceso de alimentación. Esta lengua está provista con una viscosidad que la hace un tanto pegajosa. Esto le permite al individuo capturar sus presas que normalmente se encuentran volando o a la distancia. Y bueno, otro dato es que su lengua es proctáctil. Después de la boca se encuentra su esófago, que es corto y ancho. Este se puede considerar como el canal que conecta el estómago, que lo conecta con el estómago, y donde después pasan los alimentos hacia el interior de su cuerpo. Y bueno, el estómago contiene distintas glándulas que producen las enzimas digestivas. Estas son sustancias capaces de ayudar a la descomposición y a la transformación de los alimentos en nutrientes para el animal. Bueno, sistema excretor. El sistema excretor de los anfibios se forma por riñones, que son los órganos alargados y aplanados que se ubican en cada uno de los lados de su columna vertebral. De ahí siguen los conductos excretores, que estos se extienden por el borde lateral del riñón y desembocan en su cloaca. Y por último tenemos la vejiga urinaria. Pues esta es una bolsa donde el agua de orina se conserva para luego ser reabsorbida en caso de que la rana o el anfibio esté en tierra donde se escasea el agua. Los reptiles. Bueno, estos son vertebrados que respiran por el aire y se encuentran cubiertos por una piel especial formada por escamas, placas óseas o una combinación de ambas, además de que al desplazarse se arrastran su vientre por la superficie. Sistema respiratorio de los reptiles. Bueno, los pulmones de los reptiles tienen alvéolos, que son pequeños sacos donde se intercambian los gases con los capilares, dentro de los pulmones. Y bueno, esta técnica varía según el grupo de reptiles. Entre los escamados podemos encontrar a las serpientes, a los lagartos y a los cocodrilos. Bueno, en el caso de las serpientes, estas solo presentan un pulmón derecho desarrollado, dejando al izquierdo ausente o en un pequeño tamaño. Como podemos ver en la imagen, pues ni siquiera se alcanza a ver el pulmón izquierdo, ya que pues no tiene ninguna función dentro del sistema respiratorio, pero siempre se va a encontrar el pulmón derecho en un tamaño obviamente más visible cuando se examine o se abra el animal, ya que pues este es el que trabaja todo el sistema respiratorio para que el animal pueda obtener oxígeno. Sistema respiratorio de una tortuga. Este es un poco complicado, ya que su caparazón cubre la mayor parte de su cuerpo. Sin embargo, tanto tortugas marinas como terrestres presentan un sistema respiratorio conformado principalmente por pulmones. Estos se encuentran adheridos a la cara interna de su caparazón. También, al momento de inhalar el aire, contraen sus músculos de las extremidades para que puedan hacer más grande su cavidad corporal. Y al momento de exhalar el aire,
hacen hacia atrás su cintura pectoral dentro de su caparazón para que puedan comprimir de ese modo el aire en sus, o sea, de un modo que sus vísceras puedan como que empujar a los pulmones forzando al aire a salirse. El hecho de que los pulmones estén adheridos a su caparazón al momento de que estén boca arriba, o sea, que estén acostadas o de cabeza las tortugas, hace que sus pulmones no puedan seguir su funcionamiento correcto y se asfixian. Sistema circulatorio de los reptiles. Bueno, esta se divide en dos, en la circulación de los no cocodrilianos y los cocodrilianos. Bueno, la circulación en los no cocodrilianos es el proceso donde la circulación se divide en un circuito menor y uno mayor. En el circuito menor, este comienza en su corazón, donde la aurícula derecha se contrae, provocando que la sangre pobre en oxígeno se desplace hacia el ventrículo, el cual ya se va a encontrar parcialmente dividido. Bueno, pues ahí la sangre se oxigena y es capaz de liberar dióxido de carbono. De ahí la sangre que es rica en oxígeno pasa directamente a los pulmones a través de las venas pulmonares en dirección hacia la aurícula izquierda. Bueno, ya que esta aurícula izquierda se contrae, hace que la sangre se desplace hacia el ventrículo. Ahí es donde se combina parcialmente con la sangre pobre en oxígeno y pues la que sobró del bombeo previo. Y de esta forma pues se concluye el proceso del circuito menor. De ahí, en el circuito mayor, el proceso inicia cuando el ventrículo se contrae y hace que la sangre rica en oxígeno pase por medio de una arteria aorta a cada una de las células del individuo. Durante este proceso, la sangre recolecta el dióxido de carbono que se encuentra presente en cada célula del individuo. Y a la par que las oxigena, o sea, las va, recolectando su dióxido y también las va oxigenando. Bueno, una vez que esta sangre pasa por todo el individuo, el dióxido de carbono se recolecta, que ya se recolectó, pasa por una red de capilares, que estas confluyen en un tipo de venas conocidas como venas cavas. Y bueno, por último, las venas cavas son las encargadas de llevar la sangre pobre en oxígeno hacia la aurícula derecha, la que luego se contrae y es la que permite que la sangre se desplace hasta el ventrículo para que pueda dar comienzo nuevamente al proceso del circuito menor. Bueno, en la siguiente diapositiva podemos ver la circulación de los reptiles, tanto la incompleta como la completa. La completa pertenece a los ejemplares cocodrilianos y la incompleta a los no cocodrilianos. Bueno, ambos poseen capilares pulmonares. Poseen dos aurículas, una arteria, la vena, capilares sistémicos. La única diferencia es que la circulación completa posee los dos ventrículos y la circulación incompleta es que solo posee un ventrículo. Bueno, siguiendo con la circulación completa, o sea, la circulación de los cocodrilianos, podemos decir que es doble, ya que la sangre debe pasar 2 ocasiones por el corazón para llevar a cabo un solo recorrido. Aunque también es considerada sistema completo, ya que en ningún momento se mezcla la sangre oxigenada con la sangre que carece de oxígeno. Empezando por el circuito menor, al igual que los otros reptiles, también tiene 2 circuitos. Comienza cuando el ventrículo derecho se contrae, ya que aquí cuando se recibe la sangre pobre en oxígeno y cuando se cierra la válvula tricúspide, la sangre que no tiene oxígeno se envía a los pulmones a través de las arterias pulmonares.
Y en las arterias pulmonares, la sangre es oxigenada y el dióxido de carbono es cedido. Cuando este proceso se lleva a cabo, la sangre rica en oxígeno deja los pulmones y se desplaza a través de las venas pulmonares hasta llegar a la aurícula izquierda. Ya ahí se contrae y la válvula mitral se abre para que la sangre pase al ventrículo izquierdo. Y en el circuito mayor, inicia una contracción del ventrículo izquierdo y el cierre de la válvula mitral. En ese momento, la sangre que está oxigenada se desplaza a través de la arteria aorta hasta irrigar en cada célula del individuo. En este proceso también se recoge dióxido de carbono, que está contenido en cada célula del individuo. Aquí se da una repartición de sangre alrededor de todo el individuo, que es posible a una red de capilares que se encuentra presente en los tejidos de los reptiles. Bueno, estos capilares también cuentan con diferentes diámetros y confluyen en las venas cavas, las cuales desembocan en una aurícula derecha. Ya de ahí la sangre vuelve a ser impulsada hasta el ventrículo derecho y el proceso vuelve a comenzar. Bueno, cada reptil cocodriliano se considera como los más evolucionados dentro de este tipo, ya que poseen un corazón con 4 cavidades. Aunque en algunas ocasiones existen algunas especies en este orden que pueden tener un corazón con solo 3 cavidades, a diferencia de los que tienen 4. Sistema digestivo de los reptiles. Bueno, esto está compuesto por su cavidad bucal, su faringe, su esófago, como podemos ver en la imagen, por su hígado, por su páncreas, por su estómago, por su intestino, por sus glándulas anejas, entre otros. Bueno, empezamos con la cavidad bucal, donde está compuesta por labios, dientes, lengua y glándulas salivales. Esta se encuentra unida a su faringe. Luego pasa hacia el esófago, donde a través de contracciones musculares hace circular el bolo alimenticio para que pase al estómago. El estómago es encargado de almacenar todos estos alimentos para que luego pasen al intestino, que se divide en 2, en el intestino delgado y en el intestino grueso. Aquí se llevan 2 funciones distintas, la que es la digestión química de todos los alimentos, pero también la absorción de los mismos para transformarlos en nutrientes. De ahí esta desemboca en su hígado para segregar la bilis. Y después en el páncreas segregan los jugos pancreáticos. Y de ahí pasan a las glándulas anejas y de ahí a su cloaca para desechar su sistema excretor. Bueno, al igual que muchos otros animales, el sistema excretor de los reptiles se encuentra compuesto por 2 riñones, que son los que elaboran la orina y con ayuda de su vejiga almacenan esta orina antes de ser expulsada por la cloaca. También sus riñones son capaces de filtrar el nitrógeno que hay en la sangre para que sea convertido en residuos. El nitrógeno, al salir del cuerpo, normalmente tiene una forma seca que se forma en pequeños cristales de ácido úrico junto a sus heces. En la imagen podemos ver donde en un cocodrilo cómo se encuentran los riñones, en qué parte, la vejiga, su cloaca, su ano, su uréter y su recto. Bueno, a mí me tocó el tema de macro y microalgas. Eh, son un grupo diverso de organismos simples que viven en el agua o en lugares muy húmedos y realizan fotosíntesis para obtener oxígeno. Van desde unicelulares hasta formas pluricelulares. Un claro ejemplo de las macroalgas son los bosques de macroalgas, vaya la redundancia, o los bosques de kelp. Ahora les voy a hablar de su sistema respiratorio.
Las algas respiran a través de la epidermis, de sus hojas y no a través de sus estomas. Lo realizan gracias a un proceso denominado ósmosis, que no es más que un proceso mediante el cual una membrana que deja pasar solo aquellas sustancias que requieran y deja las otras de lado. Como les acabo de mencionar, la respiración es a través de la membrana celular, perdón, por lo cual se obtiene oxígeno por medio de difusión y a través de la misma membrana y por las partículas, a través de la misma membrana por las partículas de agua absorbidas en el alimento. Luego se forma una vacuola pulsátil, cuya función es expulsar el gas carbónico. Ahora les voy a hablar de los invertebrados y de los protozoos. Y voy a comenzar por los crustáceos. Les voy a hablar de su sistema circulatorio y su sistema respiratorio. El sistema circulatorio se dice que es abierto. El corazón se dispone en posición dorsal. El intercambio gaseoso en la mayoría de los crustáceos se realiza mediante las branquias, que son en general epipodios torácicos. Las branquias, como ocurre en muchos decápodos, pueden estar en el interior de las cámaras branquiales. Para facilitar su ventilación, las segundas maxilas tienen unos exopodios denominados achicadores, que lo que hacen estos es que vibran continuamente y de esa forma crean corrientes que ventilan las mismas. Y lo que excretan principalmente es el amoníaco y lo realizan a través de las branquias o de las glándulas antenales maxilares. Eh, Ahora les voy a hablar de su sistema digestivo y de su sistema excretor. Su aparato digestivo o sistema digestivo es sencillo y suele estar conformado eh, s- eh, es sencillo y suele estar formado por un conducto recto a través de un órgano que funciona como triturador de la comida. Realizan la digestión. En otros casos, suele tener la glándula digestiva en forma de espiral. Y esta más que nada es para absorber los nutrientes. Eh, Ahora les voy a hablar de su sistema excretor. El sistema excretor de los crustáceos está formado por sáculos compuestos de un saco terminal y un canal excretor, que el mismo desemboca en la base de las segundas antenas, que se llaman glándulas antenales, o en la base eh, de las segundas maxilas, que son las glándulas maxilares. Ahora les voy a hablar de los nidarios. Les voy a hablar de su sistema respiratorio y de su sistema circulatorio. Los nidarios, pues son las hidras, son las medusas, entre otros. En los nidarios ocelenteros no existe un verdadero sistema circulatorio. En la pared interna de la hidra se encuentran células flageladas. Con una prolongación que al moverse provoca la circulación del agua en la cavidad gastrovascular. Como les acabo de decir, los nidarios no presentan un sistema circulatorio, por lo que las funciones necesarias de la circulación lo hacen por medio de la cavidad gastrovascular,
que es para el transporte de fluidos y para el transporte de fluidos, pues se utilizan los mecanismos de transporte por una membrana con la finalidad de que lleguen a los tejidos internos. Ahora, les voy a poner video, pero les iba a poner video, perdón, pero creo que no se escucha, así que se lo voy a resumir, de qué se trata el sistema digestivo y el sistema excretor. El aparato o sistema digestivo es es un compuesto, es compuesto, pero muy simple. Este aparato está formado por la boca, la cavidad gastrovascular y el ano. La cavidad gastrovascular es la encargada de hacer la digestión y de absorber y distribuir los nutrientes obtenidos del alimento. Además, también actúan como el sistema excretor. Perdón. Ahora les voy a hablar de los moluscos, de su sistema respiratorio. Los moluscos acuáticos poseen branquias conocidas como tenidios, branquias con formas de pluma o peine, las cuales se encuentran en la cavidad paleal y cuentan con vasos sanguíneos aferentes y eferentes para realizar el intercambio gaseoso por medio de difusión. Las branquias se encuentran conformadas por un eje central, el- en el cual se encuentran laminillas branquiales situadas a ambos lados. Bueno, la respiración de los moluscos es eh, a través de la pared del cuerpo y el manto es del cuerpo y del manto o mediante órganos respiratorios, ya sea las branquias o pulmones, les acabo de leer. Igual presentan una branquia, este, bipectínida, perdón, este, bipectínida a cada lado del cuerpo, y estas están formadas por un eje central, del que salen numerosos filamentos branquiales a cada lado del cuerpo. Ahora les voy a hablar de su sistema circulatorio. Los moluscos contienen sangre que circula por la cavidad de su cuerpo, en una amplia variedad de formas, dependiendo de la especie. La sangre de los moluscos, la sangre de los moluscos contiene una sustancia química especial llamada hemocianina, que ayuda a transportar oxígeno por el torrente sanguíneo. El sistema circulatorio de los moluscos es abierto, excepto en el caso de los cefalópodos, que ellos tienen el sistema circulatorio cerrado. Les voy a hablar de su sistema digestivo. Tiene una estructura que sirve para rallar o raspar la comida, llamada rádula. La digestión tiene lugar casi en su totalidad dentro del tracto digestivo, que es la digestión extracelular, pero algunas macromoléculas solo terminan descomponiéndose dentro de la célula del epitelio intestinal, que es la digestión intracelular. Los bivalvos tienen un estilo cristalino que libera enzimas digestivas, colaborando así con el proceso de digestión. Eh, Como les acabo de decir, el sistema digestivo está compuesto por la boca, por la cavidad bucal con la rádula, que la rádula es un órgano raspador que consiste en una membrana en forma de cinta sobre la que disponen hileras de dientes.
y esta misma está sostenida por el odontóforo, y se regenera desde su porción posterior. Eh, de ahí sigue el esófago, el estómago con glándulas hepáticas, el intestino, el recto, el ano. El ano desemboca en la cavidad paleal. Ahora les voy a hablar de su sistema excretor. Este sistema consiste en los riñones, órganos excretores en moluscos. Aparecen como un conjunto de devanado de tubos ferrosos. Están representados por grumos de ácido úrico fuera del cuerpo del animal. Son cada 2 o 3 semanas. También forma parte del sistema excretor de los moluscos. Se puede llamar a las aurículas que son responsables de filtrar la sangre. El sistema excretor posee un par de metanefridios que se abren en la cavidad pericardíaca a través de nefrostoma y desembocan en la cavidad paleal. Estos metanefridos funcionan también como gonoductos. Ahora les voy a hablar de los protozoos, que los protozoos son organismos heterótrofos formados por una sola célula o por una colonia de células en la que todas conservan su independencia y que está dotado de movilidad. Como les acabo de decir, los protozoos son microorganismos heterótrofos que están formados por una sola célula o por una colonia de células, en la que todos conservan su independencia y que está dotado de movilidad. Un claro ejemplo de un protozoo es la amiba. Ahora les voy a hablar de su sistema respiratorio. Su mecanismo de respiración es mediante la difusión de gases por la membrana plasmática. En la mayoría de los protozoos, su respiración es aeróbica, perdón. Es decir, toman oxígeno de su ambiente y expulsan CO2 a través de la membrana celular. La respiración de los protozoos es por difusión de gases, como les acabo de leer, por la membrana plasmática. Y, pues como les acabo de decir igual, puede ser anaerobios o aerobios. En la aerobia, la mayoría de los protozoos es aerobia, perdón, en la mayoría de los protozoos. Es decir, cuando decimos que es aerobia, esto lo debemos relacionar que toman el oxígeno de su medio ambiente y expulsan CO2, que es el dióxido de carbono, a través de la membrana celular. Y en algunos casos utilizan la respiración anaerobia, que eso igual lo debemos de relacionar cuando hay ausencia de oxígeno, y metabolizan ciertas sustancias de las cuales se obtiene oxígeno. Y más que nada, ese es el sistema respiratorio de los protozoos. Les voy a hablar ahora de su sistema circulatorio. Los nutrientes ingresan a la célula a través de la membrana celular por medio de mecanismos de transporte pasivo y activo. Cuando las sustancias se encuentran en el interior de la célula, son transportados gracias a 3 tipos de movimiento. El primero, movimiento citoplasmático; el segundo, motores moleculares; y el tercero, que es la vesícula de transporte. Eh, el primero
que es el movimiento citoplasmático, movimientos originados en el citoplasma por acción de entrada y salida de sustancias como el agua. El segundo, que son los motores moleculares, que son las estructuras celulares formadas por proteínas que se desplazan por el citoesqueleto, el cual sirve de transporte. Y la tercera, vesícula de transporte, microscópicas esferas que se forman a partir de un comportamiento membranoso y se mueven por las vías del citoesqueleto. Este, más, el sistema respiratorio, este, en el sistema respiratorio, pues no hay sistema de membrana, por lo que no tienen organulos. El transporte de las sustancias en estos organismos se realiza a través de la membrana, por medio de mecanismos, como lo acabamos de decir, que está el transporte pasivo y está el transporte activo. Ahora su sistema digestivo. La digestión se efectúa dentro de las células y los lisosomas. Vierten sus enzimas digestivos a las vacuolas digestivas. Después de realizar la digestión, los productos de desechos se expulsan al exterior por una vacuola fecal. El tubo digestivo, que es una cavidad gastrovascular cuyas ramificaciones ocupan la mayor parte del cuerpo, y pues no poseen ano, y las partículas no digeridas son expulsadas por la boca, que se abren en la mitad ventral del cuerpo del animal, y como caso único que entre todos los animales. Ahora les voy a hablar de su sistema excretor. Para eliminar sus desechos poseen vacuolas pulsátiles, las cuales luego de tomar los desechos se fusionan con la membrana celular y expulsan hacia el exterior agua, dióxido de carbono y alimento en forma de cristales. Esto lo hacen a través de un poro excretor. Y eso sería todo de mi parte. A continuación les voy a explicar los hongos. En cuanto al sistema respiratorio de los hongos, va a depender del tipo de hongo que se está hablando, ya que las setas y los mohos tienen una respiración aeróbica. La respiración aeróbica, como se señala en la figura de la derecha, en la figura 34, se lleva a cabo en la mitocondria de la célula. En esta, la glucosa reacciona con el oxígeno formando ATP. Y como subproducto de esta reacción se crea dióxido de carbono y agua. La respiración permite extraer energía de la molécula orgánica, principalmente la glucosa. Para poder extraer el ATP se necesita oxidar el carbono. Para eso se utiliza el oxígeno procedente del aire. En cuanto a las levaduras, estos organismos pueden sobrevivir sin oxígeno, pero cuando hay oxígeno lo respiran de manera anaerobia, de otras sustancias, nunca toman el oxígeno libre. Las levaduras además tienen un tipo de fermentación determinada que se conoce como fermentación alcohólica. Este tipo de fermentación sucede en el citoplasma. Durante el primer paso de la fermentación se libera un grupo carboxilo del piruvato, el cual es soltado en forma de dióxido de carbono, dejando así una molécula de acetaldehído. Durante el segundo paso de esta fermentación, el NADH pasa sus electrones al acetaldehído, dando como resultado etanol. La fermentación es menos efectiva que la respiración aerobia, ya que se aprovecha menos energía de las moléculas. Todas las posibles sustancias que se usan para la oxidación de la glucosa tienen menos potencial. En cuanto al sistema circulatorio de los hongos,
Estos no presentan uno como tal, ya que no cuentan con clorofila como las plantas o un sistema vascular como los animales. Por lo tanto, la circulación va a depender del tipo de célula que tiene, ya que en hongos unicelulares, estos adquieren nutrientes por procesos como la difusión, la fagocitosis o pinocitosis, circulando internamente mediante mecanismos de transporte intracelular como la ciclosis, es decir, los movimientos citoplasmáticos, o, o mediante el transporte por vacuolas. En cuanto a la circulación en hongos pluricelulares, sus células se asocian para formar hifas, a través de los cuales circulan los nutrientes diluidos en el citoplasma. En la figura 35, estas son las hifas. Las hifas se encuentran constantemente en crecimiento, ya que buscan nuevos recursos alimenticios, de tal manera que ninguna de las células de su cuerpo se encuentran muy lejos de la superficie de absorción. Igualmente, las hifas de los hongos están compuestas de células separadas por tabiques con poros, estos, de los cuales pueden fluir sustancias de gran tamaño que, además de los nutrientes y los desechos celulares, incluyen organelos como las mitocondrias. El sistema digestivo de los hongos es externa, ya que vierten al exterior enzimas digestivas, sustancias proteicas que actúan sobre los alimentos dividiéndolos en moléculas sencillas que atacan a los alimentos. Los hongos segregan enzimas al medio que rompen las grandes moléculas transformándolas en pequeñas moléculas, como azúcares, iones minerales, entre otros. Este absorbe a través de las paredes y membranas de las hifas las moléculas resultantes de la digestión externa. El tipo de digestión va a depender si son saprófitos, parásitos o simbiontes. Los saprófitos obtienen los nutrientes a partir de manera orgánica no viva que se encuentra en el medio. Un ejemplo de este tipo son los champiñones. En cuanto a los parásitos, estos se alimentan de los líquidos internos de otros seres vivos. Segregan compuestos químicos que modifican la permeabilidad de las membranas celulares del hospedante, provocando la salida de los azúcares y aminoácidos que son absorbidos por el hongo. Un ejemplo de este tipo es el Ustilagomaides, o sea, el hongo que le crece al maíz. Y en cuanto al simbionte, este está pues asociado con otro organismo y tienen un beneficio para ambas partes. Un ejemplo de simbiosis son las micorrizas y los líquenes. En cuanto a su sistema excretor, dependiendo del nivel evolutivo del organismo, los mecanismos de excreción van a ser diferentes. En cuanto a la excreción en hongos unicelulares, es mediante la difusión. La difusión es el proceso mediante el cual una sustancia atraviesa la membrana celular a favor del gradiente de concentración. Esto se debe a la permeabilidad de la membrana. Los hongos, como por ejemplo las levaduras, producen como resultado de la excreción etanol, dióxido de carbono, ácidos orgánicos y vitaminas del complejo B. En la figura 39 se encuentran levaduras como resultado de la excreción mediante difusión. En cuanto a la excreción en hongos multicelulares, esta se da a través de un proceso que se conoce como exocitosis. Este es el proceso mediante el cual se liberan de las células ciertos compuestos a través de vesículas que los transportan hacia el exterior celular. Las vesículas se utilizan para liberar los diferentes compuestos al exterior, los cuales son elaboradas por el aparato de Golgi. Cuando la vesícula entra en contacto con la membrana celular, comienza a fusionarse con esta, lo cual permite que su contenido se vierta al exterior de la célula. Este proceso tiene como mediador a un complejo de proteínas llamado SNARE, el cual en algunos casos incluso funciona como elemento regulador. Como ya mencioné, su principal función de esta proteína es mediar en la unión de las vesículas con la membrana del compartimiento que debe recibir la carga. Gracias.